Bueno, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Em, Les quería explicar en este video cómo es que se resuelven los problemas que les di ahí en la actividad. Y bueno, este es un ejemplo, nada más obviamente no les voy a dar cómo se resuelven eso exactamente, pero este es un ejemplo de cómo se hace. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en estática, en los problemas siempre les van a dar unos ciertos datos, poquitos normalmente, pero lo suficientes, y le van a pedir que calculen o que determinen alguna de las fuerzas que tienen, que están actuando. Esto es cuando involucran fuerzas nada más, porque después hay otra magnitud que todavía no la hemos estudiado. Bueno, otra cosa que le quiero decir es que no se asusten porque así de entrada siempre se ve como que, bueno, es muy difícil y bueno, se entiende esto muy claramente que no se puede resolver de entrada, obviamente. Así por arte de magia no va a aparecer la solución. Hay que seguir una serie de pasos y para eso es este video, para que ustedes entiendan cómo son los pasos que yo voy siguiendo para llegar al resultado. Bueno, lo primero que hago es entender la situación. En este caso, la situación es un cuerpo de 5 kilogramos, está apoyado sobre una superficie inclinada, 20 grados, y bueno, y lo que pide es la normal y la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento. Este cuerpo está quieto. Lo primero que tengo que hacer es dibujar las fuerzas que están actuando. Bueno, en este caso tenemos el peso, W, una fuerza que le está ejerciendo la superficie para sostenerlo, para soportarlo, que se llama normal y es perpendicular así al plano. Y tenemos acá una fuerza de rozamiento que impide que este cuerpo se caiga, se deslice por el plano inclinado. Y bueno, esta fuerza es así, ¿no? Porque el movimiento sería para este lado, entonces como la fuerza de rozamiento se opone a ese movimiento, entonces es para este lado, ¿no? Lo que sigue, vamos a poner acá, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo acá lo voy a hacer paralelo, obviamente, a la superficie, por eso es que era necesario hacer antes los planos, en planos inclinados, el diagrama de cuerpo libre tenía que ser paralelo, con el eje X paralelo a la superficie. Entonces, en este caso tenemos que paralelo sería algo así, y así tenemos el eje Y, X. En ese plano hay que dibujar todas las fuerzas que aquí hemos hecho ahí, ¿no? Entonces tenemos el peso, luego tenemos la fuerza de fricción y la normal. Fíjense que era importante que pongamos esto así inclinado porque de otra manera iba a resultar que el peso, a ver, lo hagamos así sencillo. Si hubiéramos hecho así el diagrama de cuerpo libre, hubiéramos tenido el peso así, la normal, perdón, la fuerza de fricción así y la normal así. Entonces tenemos dos fuerzas que están fuera de los ejes y una sola que está dentro del eje, contenida dentro del eje. En cambio acá tenemos al revés, dos fuerzas contenidas dentro de los ejes y una sola que está fuera de los ejes que hay que extraer, buscar, hallar las componentes. Eso es lo que es lo más difícil y por eso es que era necesario este video. Entonces acá me falta poner W. Y las componentes son, tenemos acá, tenemos la componente de W en Y, o sea, en el eje Y. Y allá, ahí, tenemos la componente W en el eje X. Y ahí tenemos ya esta fuerza en sus respectivos ejes, proyectadas, vamos diciendo así, en sus respectivos ejes. Y listo, ya como que ya no nos preocupa mucho, pero sí nos tiene que interesar saber cuál es el ángulo que está formando acá esta fuerza con el eje. Para eso hay que tener en cuenta esto y ya de entrada les voy diciendo que ustedes si tienen esta configuración, el ángulo es este, es 20 grados, este. Sí, ¿cómo es que se hizo para llegar desde ahí hasta acá? Bueno, es un poco complicado, pero de pronto ya les voy diciendo que es ese el que tienen que tener en cuenta ustedes. Quizás en algún otro momento les explique de dónde es que sale eso, pero eso tiene que ver con geometría, trigonometría y bueno, y ya cosas que a mí mucho no me interesa si saben o no, a mí me interesa que sepan esto. Bueno, y el segundo paso es
plantear las condiciones de equilibrio para el eje Y y para el eje X, ¿no? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Tenemos la normal positiva y para abajo tenemos el peso, pero en su eje Y. Y eso es igual a 0. Y de acá podemos calcular la normal, porque esto que está restando pasaría para otro lado. Sumando, entonces tenemos WI. Bueno, acá tenemos que hacer varios reemplazos. ¿Por qué? Porque aquí es igual WI. WI, vamos a poner acá WX, era W por el coseno de antes del ángulo, ¿no? Y WI era igual a W por el seno del ángulo. Siempre va a ser así, ¿no? Nada más que hay que determinar bien el ángulo, porque acá si bien es cierto, este es 20, a nosotros siempre nos tiene que interesar el ángulo a partir desde acá, o sea, desde este eje, desde esta parte. De acá siempre se medirían los ángulos, o sea que sería este ángulo. ¿Qué ángulo es ese entonces? Bueno, ese ángulo tenemos 0, 90, 180, 270, ¿verdad? A 270 le resto 20, me queda entonces un ángulo de 250. Entonces esto va a ser el coseno de 250 y este el coseno de 250. Bueno, entonces a esta fórmula que teníamos acá, voy a reemplazar esta partecita. Entonces me quedaría que es igual a W por el seno de 250. Ahora, no tenemos W, porque nos da como dato la masa ya. Pero antes sabíamos que W era igual a la masa por la gravedad. Y entonces, venimos y reemplazamos esto acá. Entonces tenemos la normal igual a la masa por la gravedad por el seno de 250. Listo, porque ya todos estos datos sí los tenemos. ¿Por qué? Porque la masa era 5 kilogramos, reemplazo, por 9,8 que es la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, y por el seno de 250. Agarro mi calculadora científica, ahí, y pongo todos estos datos. 5 por 9,8 por el seno de 250. Y eso me da igual a menos 46. Bueno, menos, no le llevo mucho el apunte porque era esto, acá, y era porque estaba hacia abajo, entonces le pongamos 46 nomás, 46,04 Newton. Y listo, ya tenemos ahí el resultado. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, sí nos tenemos que calcular acá la fuerza de rozamiento, pero para eso hay que hacer lo mismo, nada más que con el otro eje. Si quieren un video de eso, o sea, en vez de utilizar el pase, lo hagamos si quieren acá un poquito. Ahí tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. En X tenemos la fuerza de rozamiento menos WX y es igual a 0 eso, ¿no? Bueno, entonces despejamos, la fuerza del rozamiento va a ser igual a WX. Ahí tenemos eso. Ahora resulta ser que WX, ¿cuánto vale? Reemplazamos lo que vale acá, que era W, por el coseno de 250. Y de nuevo tenemos que reemplazar acá esta parte. Masa por gravedad por el coseno de 250. Y luego reemplazamos de nuevo 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 250 y eso me da igual a la fuerza de rozamiento. Ahí había salido de la cámara. A ver. 5 por 9,8 por coseno
0,50. Y eso es igual a menos 16, me da la calculadora, pero no le llevemos el apunte. Al menos 16,75 newton. Y listo. Ya tengo ahí el resultado de la fuerza de rozamiento, que era lo que me pedía. Y eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, de nuevo, les vuelvo a decir, no, yo no tengo ningún problema de que me pregunten por WhatsApp. Así que consúltenme, no tengan miedo. Yo les voy a explicar cualquier cosita que ustedes no entiendan. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.